En esta sesión vamos a empezar a analizar qué es una tesis. Una tesis, como anteriormente les había argumentado, muchas ocasiones es el terror de cualquier persona, sobre todo aquí en nuestro país, México. ¿Por qué? Porque nos causa miedo el simple hecho de decir esa palabra. ¿Sí? Una tesis no es más que hacer un proyecto o una investigación de algún tema que nosotros vamos a elaborar. Las tesis desde la misma antigüedad se ha manipulado y se ha manejado como algo que pueda estar afectándonos o algo que solamente ciertas personas lo podemos desarrollar. Y esto no es así. Cada uno de nosotros como máster podemos estar desarrollando tesis directas. Las tesis no son más que un conjunto de información que nos puede desarrollar, que se desarrolla para poder resolver o poder solucionar una problemática que nosotros tuviésemos planteada. De esta manera nosotros empezamos a colocar ciertas ideas o ciertos factores, elementos que me van a empezar a solucionar algo que yo estoy manejando. A partiendo de esto, nosotros vamos a empezar a ver realmente qué es una tesis. Según la RAE directamente, bueno, pues es una proposición que se mantiene con razonamientos. Disertación escrita que se presenta a la universidad al aspirante de título de doctor, máster o licenciado de alguna facultad. ¿Sí? Esto, de repente cuando me dicen disertación escrita, puede causarnos molestia directa. ¿Por qué? Porque de repente empezamos a decir, no, es que hacer una tesis, una disertación, es muy complicada. Y esto no es de esta manera. Fíjese que para eso existe justamente la metodología de la investigación. La metodología de la investigación nos proporciona métodos. ¿Qué son métodos? Procesos o procedimientos para poder llevar a cabo algo. Y dentro de esos algo se encuentra un estilo de presentar proyectos llamadas tesis. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces una tesis va a tener un proceso a seguir o, o procedimientos a llevarlos a cabo. Cada uno de esos procedimientos, cada uno de esos elementos que nos están pidiendo, justamente se va a redactar algo que ya puede ser especificado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo sigo al pie de la letra lo que me está indicando, lo que me está solicitando y lo llevo en contexto a el tema que yo estoy desarrollando, entonces ya es una disertación que puedo presentar. Ya lo estoy haciendo propio, ya lo estoy generando como algo que es mío. Entonces, ya de esta manera, yo ya empiezo a modificar ese contexto directo. Ya todos esos elementos que nosotros tenemos, ya los empezamos a cambiar. Por ejemplo, Moyano nos dice que la tesis es un género discursivo. Nos indica de esa manera, discursivo, o sea, que nosotros vamos a describir lo que estamos hallando de lo que nosotros estamos proponiendo. O sea, de la idea que surgió de la problemática que nosotros estamos planteando, vamos a informar y acreditar todos aquellos resultados de lo que nosotros estemos hallando. Es así de fácil, ¿sí? Empezar a indicar y a decir todo aquello que nosotros estamos encontrando. Sí, por ejemplo, si yo propongo, la elaboración de un mantenimiento para un equipo, pues bueno, voy a proponer el mantenimiento, los pasos de mantenimiento para ese equipo.
O sea, estoy informando en cómo se pudiese realizar ese proceso o ese mantenimiento que se va a estar llevando a cabo. Si yo especifico, ¿sabes qué? Voy a elaborar el proceso para darle mantenimiento preventivo, para darle la limpieza a ciertos materiales, pues bueno, el informe que yo voy a tener de mi disertación será la limpieza de esos materiales, de ese equipo que yo tengo, de cómo cómo se debe de realizar. ¿Por qué? Porque ya después que yo realice ese estudio, esos resultados de investigación, va a haber otra u otras personas que tal vez lo tengan que llevar a cabo. O sea, si vamos a suponer, yo soy lo subordinado o yo soy una persona que llega después de lo que ustedes ya propusieron, pues bueno, mi intención es seguir paso a paso lo que ustedes proponen. A eso se va refiriendo cuando ya nosotros presentamos una tesis. Y eso es lo que nos especifica directamente Moyano. Ahora, una tesis de maestría es también de género discursivo de la investigación, en la que nosotros vamos a examinar, comprobar o desaprobar, ¿sí? Alguna teoría hecha o generada previamente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo hacer el análisis de un mantenimiento a un equipo cualquiera y al final yo voy a decir, ¿sabes qué? Ese equipo o el mantenimiento que se lleva a cabo es correcto, o sea, estoy comprobándolo, pero ¿contra quién lo voy a comprobar? Tal vez lo compruebe yo contra este algún alguna alguna norma, ¿sí? O sea, de cómo se debe llevar, lo compruebo y digo, efectivamente se lleva de manera correcta. O sencillamente lo desapruebo y digo, ¿sabes qué? Al hacer el análisis estoy diciendo que no se está llevando de manera correcta. Por tanto, si no se lleva de manera correcta, al final yo puedo proponer que se realice una actualización de ese mantenimiento. Ojo, si yo hago, por eso es muy necesario también que estemos hablando de la delimitación correcta de un tema, porque si yo digo que va a hacer el análisis, yo únicamente hago el análisis, el estudio completo entre cómo se realiza y cómo se debe de llevar de manera correcta, como lo indican las normas. Nosotros nos regimos por normativas por ahí. Entonces, nosotros al regirnos con eso es cómo se debe de llevar a cabo. Y de esta forma yo puedo proponer una nueva creación de algo, o sea, una actualización de algún proceso. A eso se va refiriendo. Y ya nosotros como máster podemos estar investigando y diciendo y proponiendo que se tengan que hacer nuevas cosas, nuevos procedimientos, nuevas ideas. Y ya con esto, pues bueno, hay que recordar que el conocimiento científico justamente, o sea, porque van a indicar ustedes, pero todo esto que tiene que ver con la metodología de la investigación, bueno, la metodología de la investigación como conocimiento científico es todo el conjunto de nociones en la que nosotros, dentro de esas características que tenemos que ser, objetivos, sistemáticos, universales, racionales, críticos, verificables y comunicables. ¿A qué se refiere cuando nos dice universales? Porque nosotros nos seguimos bajo normas, ¿sí? Bajo las normativas que se están llevando a cabo, tal vez aquí en México y en cualquier otra parte del mundo. Normativas generales. Entonces, de repente, por ese motivo, se utiliza de la misma manera este equipo aquí y en otro país. Somos críticos, ¿por qué? Porque de repente empezamos a indicar y a decir que no se están llevando las cosas de manera correcta, ya que las normativas nos indican de una forma y en el área en donde nosotros estamos trabajando lo estamos utilizando de otra manera. Entonces, al hacer esa criticidad directamente, al ser crítico sobre algo que se está llevando, yo tengo que también saber el fondo. Con eso tengo que ser racional y objetivo.
¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Pero es que se lleva este procedimiento debido a ciertas cuestiones considerables dentro de ella, como por ejemplo las temperaturas, el cambio de temperatura, la contaminación, el manejo del suelo, no sé, son de repente imponderables que nosotros tuviésemos que considerar. Y partiendo de ello, entonces nosotros ahí es donde nos vamos dando cuenta si es o no es funcional, ¿sí? Verificable, porque bueno, bajo esas características que cuando yo empecé a ser crítico y esas características que me mencionan, bueno, pues tengo que también analizar para saber si es cierto o no. O sencillamente siempre hemos vivido bajo un tabú que porque en la zona es muy caluroso, estamos a nivel de mar, que hay mucha salitre que cubre toda nuestra zona, etcétera, pero pues no es viable, pues también nosotros tendríamos que manejarlo. Por eso nos decía que nosotros como másters podemos eh, prácticamente pues aprobar o desaprobar ciertos elementos que hemos hallado. Y comunicarle porque realmente pues, escribimos todo lo que hallamos, los resultados que nosotros estamos encontrando, pues ahí es de donde ya nosotros por ese motivo nos indica que ese conocimiento científico justamente va entrando a todas las características, a todos los factores que nosotros vamos teniendo, que nosotros vamos manejando. Y esa es una de las funcionalidades de la metodología aplicable directamente a los proyectos, a las investigaciones que nosotros estamos manejando. Y con ello nosotros pudiésemos considerar que ese conocimiento científico que nosotros lo estamos llevando a la vida cotidiana, a las investigaciones desarrolladas, a los proyectos que se están manejando día con día, pues justamente a la mejora de cómo se lleva a cabo la usabilidad, vamos a decir, de cada material, de cada equipo que nosotros tengamos. Entonces, son factores que justamente nosotros tenemos siempre que irlos aplicando, irlos manejando. ¿Por qué? Porque estamos buscando esa etapa de comunicar y encontrar resultados. Ahora, dentro del conocimiento común y el conocimiento científico nos indican ciertas realidades. Cuando nos dicen el conocimiento común es todo aquello que es simple, todo aquello que es sencillo, todo aquello que se adquiere justamente sin llegar y es aceptado sin chistar. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en casa con nuestros papás, de repente nos decían, ¿sabes qué? Es que tienes que comerte esa comida, esas verduras, esas frutas, porque para que crezcas fuerte y sano. Era un conocimiento común. ¿Por qué? Porque nosotros lo íbamos aceptando sin chistar, sin decir nada, sin discutir, sin decir eh, por qué o para qué o cómo lo tengo que llevar a cabo, cómo lo tengo que manejar. No, sencillamente lo aceptaba y listo. O muchas ocasiones nuestro primer día que llegamos al nuestro centro de trabajo, de repente la persona más experta que está dentro del área y nos está capacitando, ahí nos dice, ¿sabes qué? Tú vas a mover este botón o esta palanca hacia la izquierda, ¿sí? Y de repente tú dices, ¿pero por qué? No, tú lo vas a mover porque es así. O sea, es un conocimiento simple que te están diciendo que cada vez que entre vas a mover ese botón de izquierda a derecha porque es para que prenda las luces, ¿sí? Pero es un conocimiento común, vamos a decir, que eso, vamos, no está en ningún manual, en ningún otro lugar o algún libro. Este, en cambio, el conocimiento científico, que es lo que nosotros desarrollamos al momento de proponer cambios o mejoras en cualquier ámbito, pues es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque realmente cuando decimos la complejidad es porque tienes que llevar un estilo, tienes que llevar reglas, formas,
Y entonces ahí es de donde nosotros en muchas ocasiones pues nos quedamos y decimos, es que yo no, o sea, yo escribo por escribir, pero ¿por qué me vas a estar corrigiendo esa parte? Sí, bueno, porque es que también tenemos que saber expresarnos, saber explicarlo, saber decirlo. Si no son para personas expertas del área, pues tenemos que hablarlo con un lenguaje coloquial, llegando únicamente a ser específicos para que cualquier persona pueda comprenderle. Y cuando decimos nosotros cualquier persona pueda comprender, es justamente que cualquiera de otra área, ¿sí? O sea, que algún administrador, recordemos que las personas dueñas, gerentes de nuestros centros de trabajo, en muchas ocasiones no son ni másters en ingeniería en mantenimiento, ni algo que tenga que ver con la ingeniería, son administradores. Entonces, ellos son los que manejan todo el sentido de nuestra organización, de nuestra empresa. Pero para el momento de explicarles, nosotros no podemos hablar con tanto tecnicismo. Entonces, por ese motivo, de repente a nosotros se nos vuelve complejo porque consideramos que siempre hablamos con el mismo tipo de persona. Se adquiere a través del método científico, sí, efectivamente, porque es una serie de pasos a seguir. Se busca responder interrogantes. Efectivamente, o sea, ¿por qué se lleva a cabo? ¿Cuáles son los cambios o las mejoras que se tienen? ¿A quiénes van a beneficiar? ¿De dónde es ese cambio o esa modificación que se está realizando? ¿Para qué lo estamos manejando? Otro de los elementos dice interpretar la realidad. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque estamos detectando la idea de investigación, estamos detectando que la fuente de de esa idea es para cambiar o modificar ciertos factores, modificar nuestra realidad que nosotros estamos en el día con día, para el mejoramiento continuo dentro de nuestra área. Siempre es importante nosotros, y eso es un tip y una recomendación que les hago, cuando ustedes empiecen a generar investigaciones, primero genérenlo dentro de su área de mejoramiento en su área. Ya posteriormente pueden llevar algunas otras investigaciones fuera de su área, pero lo primero, vamos a decirlo, es como automatizar, mejorar, modificar el área de nuestro, de nuestra zona en la que nosotros estamos laborando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros no quisiéramos ir más allá, pero créanlo que siempre es importante ir mejorando todos nuestros procesos. Ahora, a todo esto, cuando nosotros estamos hablando justamente de elaborar una tesis y eso qué es al final o qué oferta, qué propone, qué se está implementando o por qué siempre nosotros como recién egresados de alguna carrera de licenciatura o de una carrera de maestría o de doctorado, ¿por qué siempre nos ponen a investigar? Bueno, porque nosotros tenemos que proponer y nosotros somos aquellas personas que estamos generando ciencia, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué es la ciencia? Es el conocimiento que nosotros tenemos acumulado, el conocimiento que nosotros proponemos, los cambios, las mejoras que nosotros estamos proponiendo en el día con día. Pero todo eso que nosotros estamos proponiendo se tiene que dejar por escrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las palabras, acuérdense que los mitos muchas ocasiones se pueden perder con el paso del tiempo. ¿Sí? Mientras nosotros estemos dejando nuestro legado por escrito, esto va a prevalecer un poco más. ¿Por qué se dice que va a prevalecer? Porque va a llegar otra, así como nosotros vamos a construir ciencia partiendo de algo que ya se propuso hace 15, 20, 30 años, bueno, dentro de 10 años va a llegar alguien que también va a modificar lo que yo propongo, lo que yo cambio, lo que yo modifico. Y dentro de otros años van a llegar otras personas que van a modificar lo que ellos proponen. Pero siempre empezando y pensando en realizar
por escrito las cosas. Por eso se hacen las tesis. Por eso nosotros nos enseñan a hacer investigación. Y por ese motivo se nos obliga a estar generando proyectos en la actualidad. ¿Por qué? Porque ahora, esos proyectos nos los están exigiendo y nos los están manejando que debe de llevar un procedimiento conocido como el método científico. El método científico tiene nada de básicos, vamos a llamarlo de esa manera, tiene la observación, las hipótesis, la experimentación, las conclusiones y los resultados. Vamos a decir que esos son los 5 elementos básicos. Depende de cada una de las universidades, depende de cada uno de los centros de investigación, depende de cada una de las áreas en las que nosotros estemos desarrollando dichas investigaciones, dichos procesos, dichas manuales generando, van a variar por nombre o se van a ramificar cada uno de ellos. Pero al final de cuentas vamos a llegar a tener estos elementos. ¿Qué es la observación? Es realmente descubrir algo, el poder formular el problema que vamos a investigar, observar, si no nada más llego y veo y que está funcionando el equipo y hay ok, observar cómo trabaja un equipo bien, vamos a decirlo de manera correcta, y poder observar cuándo ya empieza a fallar dicho equipo. La formulación de la hipótesis es únicamente proponer ciertas cuestiones que nosotros estamos pensando como resultado. Y estas pueden ser, al final, se tienen que verificar si son verdaderas o falsas. Las experimentaciones no es ir a un laboratorio nada más. Las experimentaciones es justamente el poder buscar propuestas de solución. No nada más es en un laboratorio, porque esa es una teoría y esa es una definición que se tiene por muchos libros y por ese motivo decimos, es que yo por eso no hago investigación porque no lo llevo a un laboratorio. No, mi laboratorio puede ser nada más el área que estoy estudiando, en el área en el que yo estoy manejando. Las conclusiones son aquellas en las que nosotros vamos a describir si se cumplieron o no se cumplieron las hipótesis, si fueron verdaderas o no fueron verdaderas. Y si fueron verdaderas, ¿por qué si fueron verdaderas? Y si no, ¿por qué no las fueron? Tenemos también la comunicación de resultados. Esa, la comunicación de resultados, es el formato, el estilo, las características que debe de tener todo el legajo de información que se va a entregar. ¿Sí? O sea, que si por ejemplo aquí en México nosotros trabajamos bajo la normativa de la APA, bueno, pues entonces tenemos que regirnos por la normativa APA. Si estamos bajo la normativa Vancouver, si estamos con la normativa IEEE del área de metodología de la investigación, sí, hay que recordar que también la metodología lleva un régimen. Entonces también tenemos que basarnos en ese régimen. ¿Para qué? Para que podamos llevarlo de manera. Y aquí vamos a ver algunos conceptos directamente sobre que la observación es verificar el hecho, maximizarlo, el poder tenerlo, poder tener en contacto cada uno de ellos, poder saber qué es lo que yo quiero hacer, poder determinarlo, poder limitarlo, para que así, al momento de que yo lo limito, yo pueda empezar a desarrollar mi investigación. Pero para esto yo ya tengo que saber cuál es el elemento que necesito o que requiero yo investigar. ¿Sí? Porque si esa parte o ese apartado, pues entonces vamos a tener bastantes complicaciones en ello. Dentro de la estructura de la observación, podríamos decir que está la misma observación que nos dice que es el estar atentos al objeto que nosotros vamos a tener bajo estudio. ¿Sí? ¿A qué nos referimos estar atento? Bueno, pues tal vez con una guía de observación tener que estar verificando un equipo. Tal vez con una encuesta poder preguntarle al operador del equipo. Tal vez por ahí este, con un, con una serie de preguntas que yo pueda hacerle a un equipo, aunque suene chistoso, sí, ¿qué pregunta le puedo hacer? Sí,
el manejo de su temperatura, si la temperatura que está proponiendo, vamos a suponer que tiene su display que está marcando es el correcto con el que está emitiendo, con el que está egresando, con el que está en el lugar. Eso es para mí también entrevistar a un equipo. Sí, nosotros lo tenemos que siempre tener manejando dentro de ello. Otro de los factores, bueno, pues es el planteamiento del problema. Es aquí ya nosotros podemos decir y delimitar realmente hasta dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr y cómo prácticamente lo vamos a hacer, cómo lo estamos encontrando. Sí, sin necesidad de decir que es un problema, tendríamos nosotros que decir cómo se encuentra para poder identificar, para que nosotros podamos posteriormente indicar o poder tenerlo presente, cuáles son las variables que nos van a servir a nosotros para poder cambiarlo, para poder mejorarlo. Porque ya desde aquí, desde el mismo planteamiento, tenemos que identificar qué es lo que queremos lograr o hacer dentro de ella. Los objetivos. Bueno, los objetivos nos indican qué es lo que queremos lograr con la investigación. Un objetivo general es el que nos va a indicar qué vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a tener bajo estudio? ¿Hasta dónde vamos a querer llegar? ¿Cómo lo tenemos organizado? ¿Cómo lo vamos a manejar en cada uno de ellos? ¿Sí? Para esto, pues tienen que expresarse con claridad. ¿Por qué decimos claridad? Porque tenemos que ser precisos en ello para poder saber qué es lo que quiero yo desarrollar, para que yo pueda expresar qué es lo que se quiere investigar, justamente tengo que ser claro. Sí, o sea, si yo intento decir, ¿sabes qué? Necesito reconocer cuántas personas son las que giran la cabeza hacia las derechas, pues tengo que estar presente para poder valorar y poder ver en qué momento gira. Y tengo que reconocer también que es un giro hacia la derecha. Sí, no es que medio movió los ojos. No, pero no fue un giro. Tengo que ser preciso en eso. Tengo que ser claro al momento de redactarlo. No entrar en ambigüedades, no entrar por ahí en situaciones en las que pueden ser, que puedan para mí hacerme fallar mi proyecto. Recordemos que nosotros estamos sobre una línea que nos va a servir a nosotros poder llegar a una conclusión. Rojas nos indica que los objetivos son guías de estudio, ¿sí? Y que siempre hay que tenerlas presentes en todo el desarrollo. ¿Por qué? Porque realmente nos van guiando, nos van diciendo qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a lograrlo, cómo estamos moviéndonos y cómo estamos desarrollándolo, hacia dónde vamos a manejarlo. Todo nos va sirviendo directamente. Otro de los elementos que también tenemos que reconocer dentro de este método científico para poder generar ciencia, ¿sí? Y que se manejan dentro de las tesis justamente, son las hipótesis. Y las hipótesis también nos dicen que son guías para una investigación. El detalle de una hipótesis es que son un supuesto en la que nosotros vamos a comprobar para verificar si eso que se indica o eso que estoy indicando es verdadero o es falso. Para eso me va a servir esa guía, para determinar o para poder reconocer si lo que yo voy, el camino del que estoy llevando realmente sea el correcto. Indican lo que estamos buscando comprobar. Es el camino en la que yo tengo, ¿no? O sea, hasta dónde quiero abarcar, qué es lo que quiero manejar, cómo lo voy a desarrollar, qué variables son las que tengo que mover, hacia dónde se tiene que llevar a cabo. Y mi situación como investigador es únicamente observar que se cumpla con lo que yo tengo, con lo que yo tengo manejado. Y de esta manera yo pueda seguir más allá adelante. Eh, Otro de los conceptos que tenemos de una hipótesis es que nos dicen que explican tentativamente el fenómeno investigado. O sea, tentativamente, qué es lo que quiero lograr y hasta dónde voy a llegar.
Estoy haciendo un anticipo de la posible respuesta que estoy manejando. Una buena hipótesis planteada va a ser un parteaguas para poder llegar a una conclusión. Una hipótesis que tenga todavía ciertos factores o elementos en consideración, entonces nosotros vamos a tener dificultades para poder obtener su resultado. Bien, hasta aquí vamos a llegar con los proyectos de investigación llamadas tesis o investigaciones o aplicación del método científico, como ustedes quieran verlo. Pero en esta parte tenemos que reconocer que nosotros vamos a tener que utilizar la observación, los objetivos y las hipótesis como tres elementos claves que nos sirven a nosotros como guías, los tres directamente, para poder darle un giro, para poder darle un lineamiento a nuestro proyecto de investigación. Un placer y hasta aquí nos vemos luego.